Buenas tardes, jóvenes. En el siguiente video vamos a analizar los sistemas de numeración. En la plataforma ustedes ya deben de estar realizando la investigación de los diferentes sistemas de numeración que vamos a trabajar, que en este caso son el sistema binario, octal, decimal y hexadecimal. Dentro de estos sistemas, hay algo que comparten todos estos sistemas, y es el hecho de que son sistemas de posicionamiento. ¿Qué significa que son sistemas de posicionamiento o posicionales? Significa que estos sistemas utilizan determinados símbolos para representar a todos los números reales, pero esos símbolos tienen valor diferente con respecto a la posición en la que se encuentran. Es decir, vamos a poner un ejemplo en el sistema que usamos, que es el sistema decimal. Cuando nosotros tenemos esta cifra, un 102, y tenemos esta otra cifra, un 1020. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas dos cifras? Utilizamos los mismos símbolos, el símbolo 1, el 0, el 2, 1, 0, 2 y nuevamente el 0. Pero ¿cuál es la diferencia? De que esta primera cifra tiene tres posiciones o tres caracteres, tres valores. En esta segunda cifra tenemos cuatro posiciones o cuatro valores, cuatro símbolos. ¿Qué tiene de diferente entre ambos? Si observan este primer símbolo, se encuentra en la primera posición de derecha a izquierda de la magnitud de la cifra. Y en este caso, este símbolo está representando dos unidades. Esa posición está representando las unidades de esa primera posición. La segunda posición, este 0 en este caso, está representando las decenas. La tercera posición está representando las centenas. Y si vamos al ejemplo de abajo, la cuarta posición está representando los millares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este 2, en este primer ejemplo, está representando dos unidades, mientras que ese mismo 2, ese mismo símbolo, pero en este segundo ejemplo, está representando decenas. Este es un 2 y este es un 20. ¿Sí? Esa es la parte importante que tienen en común estos sistemas de numeración, o que por esa razón son denominados sistemas posicionales, porque depende de su posición, de donde se encuentre el símbolo, el valor que va a tomar. Este 1 aquí es un 100, son centenas, mientras aquí es 1000, es un millar. ¿Sí? Entonces, esa es la razón o es la diferencia que hay entre un sistema posicional y uno que no lo es. Un ejemplo de un sistema que no es posicional, tenemos la numeración romana, que es muy utilizada, donde teníamos, por ejemplo, estos casos, estos números, ¿sí? Aquí representábamos un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Pero ¿qué es lo que pasaba con esta numeración o con este sistema de numeración? Este símbolo siempre vale 5, sea donde sea que se encuentre, si está en la primera posición, en la segunda, en la cuarta, en donde esté. Por ejemplo, si hablamos de un 18, el 5 se encuentra en la posición 4, pero sigue valiendo 5. Si hablamos de un 4, el 5 se encuentra en la posición 1, pero sigue valiendo 5. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo donde el sistema no es de posicionamiento, no es posicional. ¿Sí? El símbolo, donde quiera que esté, en la posición que esté, siempre vale 5. Mientras en este sistema, en los que son posicionales, el símbolo va a adoptar su valor según en la posición en la que se encuentre. Puede ser un 2, puede ser un 20, puede ser un 200, un 2000, un 2 millones, etc. ¿Sí? Bueno, esa es la clave que tenemos de recordar en estos sistemas de posicionamiento. Vamos a analizar estos cuatro sistemas. Tenemos el sistema binario, octal, decimal, hexadecimal. Aquí hay algo importante que también debemos de identificar, y que es precisamente el prefijo del sistema. En este caso, el primer sistema, el binario, el prefijo bi
nos va a indicar dos cosas. La primera nos va a indicar, cuando escuchamos bi sabemos que hace referencia a 2, ¿sí? Entonces nos va a indicar que hay dos símbolos con los cuales puedo representar a todos los números reales. Todos estos sistemas pueden representar a todos los números reales. Entonces va a haber dos símbolos, en este caso es 0 y 1. Con esos dos símbolos yo debo de representar todos los números que existen. ¿Y qué otra cosa me va a indicar? Me va a indicar cuál es la base del valor que va a tener cada posición en ese sistema. En este caso el prefijo 2, pues me va a indicar que van a ser bases 2, ¿sí? Cada posición va a tener una potencia de base 2, que es con la que se va a determinar su valor de esa posición. La primera posición va a ser 2 a la 0, la segunda 2 a la 1, 2 a la 2 y así sucesivamente. Esa va a ser el valor de la posición que tenga nuestro número, ¿sí? Y así sucesivamente. En el siguiente sistema, el prefijo O me dice 8 y me va a decir que hay 8 símbolos con los que yo puedo representar a todos los números. En este caso, los símbolos son del 0 al 7. Con esos símbolos yo voy a poder expresar todos y el valor de las posiciones va a ser con base 8. Potencias con base 8. 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3 y así sucesivamente, según cuántas posiciones tenga el número. En el sistema decimal, el prefijo D me indica 10 y es precisamente el sistema que nosotros usamos. ¿Y qué símbolos son los que tenemos? Pues tenemos 10 símbolos con los que representamos todos los números y es del 0 al 9. Con esos 10 símbolos podemos representar todos los números y las posiciones tienen un valor con respecto a una base 10, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, etc. La base va a ser 10. En el último sistema que vamos a ver, el prefijo hexa me indica 16, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener 16 símbolos del 0 al 9, los mismos 10 que tenemos en el decimal, pero además vamos a complementar con letras A, B, C, D, E y F. Esos van a ser nuestros 16 símbolos con los que vamos a poder expresar cualquier número y cada posición va a estar determinada por un valor donde la potencia va a ser base 16, 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3, etc. Ok, entonces estos prefijos me indican estas características que va a tener el sistema. Por el hecho de que son sistemas posicionales, se van a comportar de la misma manera todos ellos, ¿sí? Van a tener un valor según la posición y ese valor va a estar determinado por esta potencia que va a depender del sistema, la potencia, si va a ser base 2, 8, 10 o 16. Vamos a analizar algunos ejemplos y sobre todo las conversiones que podemos tener entre cada uno de esos sistemas. Bueno, vamos, ¿qué les parece si analizamos un ejemplo de cada uno? Vamos a empezar con el binario. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este número, y aquí es importante también comentar que en cada uno de estos sistemas de numeración, cuando trabajamos con varios, es importante identificarlos, saber de qué estamos hablando, porque a simple vista solo podríamos identificar el hexadecimal por el hecho de que hay letras. Y solamente para aquellos casos en el que vayan involucradas las letras. Hay números hexadecimales que no tienen ninguna letra en su composición. Entonces, aquellos que sí tuvieran letras en su composición, pues los identificamos como hexadecimal por la intervención de las letras. Pero todos los demás difícilmente los identificamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer entonces para identificarlos? Siempre se pone un prefijo en el número indicando la base del sistema. Por ejemplo, si este es un número binario, ponemos un prefijo 2 en el número y de esa manera indicamos que se trata de binario. El 2 me indica que es un número binario.
y no un número decimal o un número octal o incluso un número hexadecimal, ¿sí? Lo mismo sucede para el octal, se pone un prefijo 8, para el decimal se pone un prefijo 10, solo cuando estamos trabajando con varios sistemas. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana pues trabajamos siempre con el sistema decimal y no le ponemos el 10 en cada número que escribimos, porque sabemos que estamos trabajando con el sistema decimal. Eso lo hacemos solamente cuando estamos trabajando con varios sistemas para identificar uno de otro. Ok, en el hexadecimal se pone un 16. Bueno, entonces, este número, ¿qué valor está representando realmente? El valor que está representando realmente y que lo vamos a llevar a nuestro sistema decimal para entenderlo es el siguiente. Decíamos que por el hecho de ser posicionales y por el hecho de ser binario y cada posición tiene un valor de la potencia base 2, entonces, ¿cómo lo vamos a descifrar? Lo que vamos a hacer es, los números los vamos a interpretar de derecha a izquierda y vamos a hacer un producto y una suma. Cada cifra o cada posición se va a multiplicar por la potencia que le corresponde, el símbolo que tiene, y se va a ir sumando con el siguiente, pero de derecha a izquierda. Es decir, vamos a comenzar. Aquí este 1 va a ser 1 por 2 a la 0. La primera posición siempre indica con la potencia exponente 0 y ya de ahí va creciendo. 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Esta es nuestra primera posición, 2 a la 0. Nuestra segunda posición va a ser 2 a la 1, tercera 2 a la 2 y así sucesivamente. Estas son las posiciones que tienen cada uno de estos símbolos. Va a depender del número, algunos van a tener más, otros menos. Pero lo que vamos a hacer es el símbolo que esté en la posición, lo multiplicamos por su potencia que le corresponde y sumamos el siguiente. Otra vez, el símbolo que esté lo multiplicamos por la potencia que le corresponde y el siguiente. Y así vamos. Aquí tenemos un 0. Tenemos un 1. Otra vez un 1 por 2 a la 4. Un 0 por 2 a la 5. Y por último, un 1 por 2 a la 6. Cuando nosotros realicemos esta operación, vamos a llegar al valor que corresponde a este número binario en decimal y vamos a entender qué es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, nosotros desarrollamos, en el caso del binario, y solamente es para el caso del binario, existe una tablita, incluso nosotros podemos determinar la tablita, para determinar el valor de cada una de las posiciones, pero esto solamente funciona con el binario, por el hecho de que los símbolos que utiliza solamente es 0 o 1, es decir, o tomo el valor que está o no lo tomo. ¿Por qué decimos no lo tomo? Porque sería multiplicar por 0. Cualquier potencia que la multipliquemos por 0, el resultado va a ser 0. O sea, lo ignoramos simplemente, no tomo el valor que esté en esa posición. La tablita de las que les hago mención y que seguramente la encontraron en internet, es la tablita que nos da el resultado de las potencias. Nos dice que para la primera posición le corresponde un valor 1, para la segunda posición un valor 2, para la tercera posición un valor 4, para la cuarta un valor 8, y de ahí se va el doble, el doble, el doble, siempre es el doble, ¿sí? Y así se va. Inclusive aquí ustedes van a encontrar algo muy peculiar, que es el hecho de que los números que nos van dando la posición del sistema binario son los números con los que están elaboradas las memorias de almacenamiento. Por ejemplo, las memorias flash, 16 GB, 32 GB, 64, 128, incluso los discos duros de las computadoras, 512, 1024, etc. ¿Por qué? Porque esos dispositivos almacenan la información con código binario. Por eso es que el hecho de la posición coincide con esos dispositivos, ¿sí? Porque están elaborados con código binario. La computadora actualmente trabaja con el código binario, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que vamos a hacer, ya decíamos, donde tengamos el símbolo 1, vamos a tomar el valor y lo vamos a ir sumando.
solamente donde esté el 1. Donde esté el 0 desechamos el valor. Esto es lo mismo que elaborar toda esta operación que acabo de colocar ahí. Vamos haciendo. Simplemente la tablita lo que hace es desarrollar las potencias, porque 2 a la 0 es 1. O sea que aquí yo tendría 1 por 1. Y 1 por 1 es 1. Por eso decíamos, o tomamos el valor o no lo tomamos, ¿sí? Porque cualquier multiplicación por 1 va a dar el mismo número, ¿sí? Esa es la razón. Y también esa es la razón de por qué solamente funciona en el sistema binario. Porque cualquier otro sistema vamos a tener símbolos diferentes a 0 y 1. Ya vamos a tener 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 letras que representan 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Ya no podemos multiplicar simplemente por un 1, ¿sí? Al multiplicar por un 10, por un 12, ya nos da un número diferente. Ok, continuamos. 2 a la 1 es 2, por 1, 2. Entonces simplemente tomamos la posición 2. Luego más, aquí al multiplicar por 0, esto se hace 0. O dicho de otra manera, no tomamos la posición, no tomamos el valor. Siguiente, 2 al cubo nos da un 8, al multiplicar por 1 pues nos da el mismo 8, tomamos el valor, aquí vamos. Siguiente, 2 a la 4 nos da 16, al multiplicar por 1 pues tomamos simplemente el 16, aquí está, ¿sí? Siguiente, 2 a la 5 nos da 32, al multiplicar por 0 se hace 0, no lo tomamos, aquí está. Y por último, 2 a la 6 da 64, al multiplicar por 1 simplemente tomamos el valor 64. Ya que tenemos todos los valores, lo que hacemos es una suma, vamos a sumar todos esos valores y el resultado va a ser el correspondiente al número decimal. En este caso estamos hablando de un 91. ¿Qué quiere decir? Que este 1011011 en binario corresponde a un 91 en decimal, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este número. Y esa es la forma en que transformamos o hacemos una conversión de un número binario a un número decimal, ¿sí? Para ir entendiendo cada uno de estos sistemas, vamos a hacer esa conversión de cada uno de los sistemas al decimal, ¿sí? Excepto en el decimal, ahí no vamos a transformar. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo de un número octal. En los números octales ya dijimos que solamente podemos utilizar 8 símbolos, en específico del 0 al 7, y con esos números vamos a representar cualquier otro. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un 2, 0, 4, 5, y le vamos a poner el sufijo 8 para indicar que es un número octal. Ahora sí, vamos a convertirlo a decimal para que entendamos qué es lo que nos quiere decir este número. Lo vamos a hacer de la misma manera. Pero ahora, en vez de tener una base 2 en cada una de las posiciones, vamos a tener una base 8. ¿Qué es lo que haríamos entonces? Primera posición, siempre vamos a tomar de derecha a izquierda, porque en los números, el número que esté más a la derecha es el que vale menos y el número que esté a la izquierda es el que vale más en cualquier sistema. Entonces aquí tendríamos el 5 multiplicado por 8 a la 0, la primera posición, luego más 4. Aquí importante también, siempre se suma, nunca se va a restar ni multiplicar ni nada, siempre se suma. Más 4, el segundo símbolo, multiplicado por la segunda posición, 8 a la 1, más otra vez el tercer símbolo, 0, multiplicado por la tercera posición, 8 a la 2, más, y el último símbolo, 2, multiplicado por la cuarta posición, 8 a la 3. Una vez que desarrollemos todas esas operaciones, vamos a conocer el equivalente de este número octal en decimal. Vamos a resolver primero las potencias. En este caso sería 5 por 8 a la 0 es 1. Cualquier potencia elevada al exponente 0 siempre es 1 el resultado, ¿sí? Eso lo veíamos en las propiedades de potenciación. Entonces, la segunda potencia es muy fácil también.
cualquier potencia elevado al exponente 1 siempre es la misma base. En este caso 8. Ok, la tercera potencia tenemos un 8 al cuadrado y 8 al cuadrado es 64. Y la tercera potencia, un 8 al cubo, tenemos como resultado un 512. Aquí sería un 2 por 512. Ahora sí desarrollamos los productos. Aquí sería 5 por 1 es 5, 4 por 8, 0 por 64, esta se anula, se hace 0, la omitimos simplemente, y 2 por 512 tendríamos 1024. ¿Sí? Ahora sí sumamos los valores, tenemos el 1024 más los 32 más 5 y aquí nos da 1056, 1061, ¿verdad? Ahí está. Tendríamos ese resultado. Y ese resultado es su equivalente en sistema decimal. Quiere decir que el número 2045 en octal representa un 1061 en decimal. Observemos aquí una situación, y a lo mejor ya se percataron de eso en estos dos ejemplos. Conforme el sistema tiene una base más pequeña, necesita más símbolos o más números para poder representar un número grande. Si observaron en el binario, en el ejemplo anterior, teníamos varios símbolos unos y ceros y representábamos un número pequeño en decimal. En el octal tenemos números o símbolos un poco más grandes a los que necesitamos para expresar el mismo número en el decimal. En el hexadecimal nos vamos a dar cuenta que un número pequeño va a ser equivalente a un número más grande en decimal porque su base es 16, mientras que en el decimal su base es 10. Es decir, entre más grande sea la base, necesitamos menos símbolos para representar números grandes. Caso contrario, entre más pequeña sea su base, necesitamos más símbolos para representar un número grande. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los ejemplos. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería el hexadecimal. Y en estos ejemplos que estamos haciendo para entender el sistema, estamos también haciendo ya la conversión. ¿Qué conversión estamos haciendo? La conversión de todos estos sistemas, de binario, de octal y de hexadecimal, a decimal. ¿Sí? Después vamos a hacer otras conversiones. Vamos a ver un número hexadecimal. Ponemos un A, 2A, 3F. Ponemos el sufijo hexadecimal, que aquí no nos podríamos confundir porque hay letras, pero lo debemos de colocar si estamos trabajando con diferentes sistemas. Vamos a convertirlo a decimal. Entonces, de la misma manera, pero lo que va a cambiar es los símbolos que estén implicados en la magnitud y la base de la potencia que representa el valor de la posición. Entonces, veamos, dice F. En las letras, ¿cómo vamos a considerar las letras? Las letras las vamos a considerar como números. ¿Qué números van a ser? Aquí llegó hasta el 9, la A va a ser un 10, la B va a ser un 11, C va a ser 12, D va a ser 13, E va a ser 14 y F va a ser 15. Las letras van a ser realmente números, ¿sí? Entonces, esta F realmente está diciendo 15 por 16 a la 0, primera posición, la F, más el 3, segunda posición, por 16 a la 1, más la letra A, que realmente es un 10, 10 por 16 a la 2, tercera posición, y por último un 2 por 16 a la 3. Cuando desarrollemos esas operaciones, vamos a poder saber qué número equivale en el sistema decimal. Vamos a desarrollar primero las potencias. Igual aquí sabemos que cualquier potencia, exponente 0 es 1,
cualquier potencia exponente 1 es la misma base. De aquí sí, 16 al cuadrado, pues vamos a tener 256. Y por último, 16 al cubo, vamos a tener 4096. Ahí ya quitamos las potencias, vamos a desarrollar los productos. 15 por 1 es 15. 3 por 16 son 48. 10 por 256 son 2560. Y 2 por 4096 tenemos 8192. ¿Sí? Ahora sí, vamos a sumar cada uno de esos valores. 8192 más 2560 más 48 y más 15. Bueno, aquí tenemos como resultado un 10.815. Y este número va a estar en sistema decimal. Y aquí es lo que les comentaba. Si se fijan aquí, con 4 símbolos, estamos expresando un número en sistema decimal de 5 símbolos. ¿Por qué? Porque el sistema decimal tiene una base 10, mientras que el sistema hexadecimal tiene una base 16. Entonces eso ocasiona que con pocos símbolos expresemos números grandes, a diferencia de los que tienen sistemas con base más pequeña, se necesiten muchos símbolos para expresar números pequeños. Bueno, hasta aquí vamos a cortar este video. En el siguiente vamos a ver las conversiones.